víspera sobre ese vuelo no era bueno. Si era bueno, era un día fasto. Y los días fastos eran propicios para las actividades, como digo, económicas, políticas, para reunión de una asamblea, para una votación. Y si el estudio ese no daba buenos augurios, era un día nefasto. Y en los días nefastos no se hacía ningún tipo de actividad. Y hoy probablemente hubiera sido en la antigua Roma un día nefasto, porque era un día para, para quedarse en casa. ¿Sí? Muchos Nosotros lo profesores, ay, perdón, aprovechamos. no digo que ¿Sí? muchos llevaban a sus, no sé si serían magos o brujos, a las batallas, ¿no, profesor? Para Llevar, sí, sacerdotes, por supuesto, sacerdotes. para esto que te digo de este, consultar a los dioses antes de la guerra, de la batalla, ¿sí? Del combate. Lo hacían así. Y cuenta en los relatos contemporáneos de esa época que estaba el ejército formado y si la consulta era nefasta, no se retiraban del campo de batalla y no atacaban. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de transformar este día nefasto en un día fasto para hacerlo propicio y adelantar un poco y dar una clase más. Bien, el otro día yo les mandé el texto completo de Romero, que es este que está acá, Estado y Sociedad, ¿sí? Les dije que en principio habría que leer el Estado Patricio Plebeyo. En realidad yo sugiero que de ese texto se pueda leer el Estado Patricio Plebeyo, el Estado Cesariano, que es el posterior a al que yo indiqué, y el Estado Imperial. Esos tres textos son importantes o interesantes leerlos. Nosotros recién estamos arrancando con esto, por lo tanto, ese Estado patricio plebeyo es el que van a encontrar asociado a la clase pasada y a esta clase que vamos a dar hoy. ¿Sí? Y retomando un poco a Romero, yo lo sigo a él en el desarrollo de este tema, retomando a Romero, Romero dice que este, este estado patricio plebeyo, entonces se inicia como un estado en desequilibrio de poderes entre el patriciado y el grupo de los plebeyos, el desequilibrio en favor de los patricios por la concentración de poder que ellos reúnen a partir de la expulsión de los monarcas etruscos, y en ese desarrollo que hace Romero, termina diciendo que hay un momento, hay un punto donde se alcanza un equilibrio de poderes entre patricios y plebeyos, y donde las prerrogativas o las ventajas, si quieren, políticas que los patricios tenían y el protagonismo político que los patricios tenían al arrancar la República, en ese momento, que es en los primeros años del siglo III, ya lo vamos a ver hoy, la fecha precisa y lo que sucede, en ese momento se alcanza ese equilibrio y se diluyen eh, la fuerza patricia cuando se equipara con el protagonismo plebeyo. Es decir, los plebeyos logran en este conflicto
que plantean a partir del 490, finalmente establecer un equilibrio de poderes, y esto quizás sea la explicación de la desaparición de, de esa diferencia desde lo social entre patricios y plebeyos, y la generación, en todo caso, de un nuevo marco social, donde ya no era importante pertenecer al patriciado o ser un plebeyo, sino que hay otros parámetros que van delineando el modelo social. Eso lo van a encontrar en Alfoldi, en Gesa Alfoldi, en el Historia Social de Roma, cómo se va diseñando esa nueva sociedad. Entonces yo retomo lo que habíamos visto la clase pasada. Alguien a ver, como para retomar también con ustedes, ¿alguien recuerda qué sucede en el 490 a.C.? Si tienen los apuntes y los apuntes los van tomando en un mismo cuaderno, revisen lo que apuntaron, no hay ningún problema, ¿sí? Pero para que, a ver si alguien nos pone en tema. ¿Qué pasa en el 490? ¿Qué se da? ¿Qué situación se da? ¿Alguien lo tiene por ahí apuntado, o lo recuerda, o lo leyó? Yo tengo apuntado, profe, que a partir del comienzo del siglo V, los romanos inician una expansión en la que empiezan a tomar ciudades etruscas, lo que supone la expulsión etrusca. Bueno, lo que supone es el fin de la monarquía. No Sí, sé si sirve. bien. Pero hay un hecho puntual en el 490 a.C. La ley que, sacra, La ley profe. sacra. bien, Renata, eso, la ley sacra. ¿Qué era esa? ¿Qué es eso? ¿Lo tenés ahí apuntado, Renata, o quien quiera? O Una Natalia asamblea mismo, que lo que... exclusivamente plebeya y la magistratura plebesa. Bueno, la magistratura Bien, plebesa. Que atiende bien, intereses y defiende a la plebe. bien. O sea, la ley sacra lo que establece, primero lo que inicia o desata ese conflicto patricio-plebeyo. Los plebeyos se plantan frente a los patricios y dicen, bien, si nosotros no nos dan un espacio político, no podemos intervenir en el juego político y todo queda acaparado por los patricios, nosotros nos separamos. Esa amenaza de secesión, ese término secesión, que quiere decir separación, ruptura de un Estado. Nosotros lo amenazamos. Y como tanto hay un sector del patriciado como un sector del grupo plebeyo está interesado en que no se rompa ese Estado, llegan a este acuerdo, que es la ley sacra, que, bien contó Renata, se crea una magistratura que es eh, plebeya. Si ningún patricio puede ejercer esa magistratura, es exclusivamente plebeya. Vamos a ver hacia finales de la República, cuando hablemos de unos personajes que se llaman Cayo y Tiberio Graco, que siendo patricios, ellos ejercen la magistratura del tribunado de la plebe. Porque finalmente los patricios van a poder ejercer esa magistratura, pero deben renunciar a su tradición patricia, es decir, y ser adoptados por una familia plebeya, es decir, casi como renegar de su tradición y pasarse al grupo de las familias plebeyas, y entonces como tales
pueden ejercer el tribunado. Si no, no lo pueden hacer. Es una magistratura exclusivamente plebeya. Y esa magistratura se crea para defender los intereses de los plebeyos, ¿sí? Tiene una consideración sagrada, inviolable, es decir, matar o atentar, no llegar ni siquiera llegar a la muerte, pero sí atentar contra la figura de un tribuno. Mientras era tribuno, todas las magistraturas romanas duran un año, salvo la censura. Atentar contra un tribuno era penalizado con la muerte, ¿sí? Porque justamente lo que se trataba era de preservar a ese funcionario para que pudiera cumplir con su objetivo, con lo que había sido creado. Y después también dijimos que se crean el tercer comicio o la tercera asamblea, que son los comicios tribales o las asambleas tribales, donde el ciudadano, ahí como civil, no como militar actúa en los comicios centuriados. Como civil, en los comicios tribales, participa, delibera, escucha las propuestas y vota, y dentro de esa asamblea funciona una asamblea exclusivamente plebeya que se llamaba la Concilia Plebis. Esto es lo que se logra en el 490. Es el inicio de este camino de equilibrio entre la fuerza política del patriciado y la fuerza política de los plebeyos. Y vamos a retomar el power del otro día. Conflicto patricio-plebeyo. Bien, ahí está. Estamos en la ley sacra. Profesor, en el texto habla de una ley Hortensia. Ya llegamos. La ley Hortensia está al final de esa línea celeste que sube, donde está la ley sacra. Ese es el punto de equilibrio. Ahí espero llegar hoy. ¿Sí? Listo. Bueno, bien. También alguien la vez pasada había nombrado o había hecho referencia, no recuerdo exactamente por qué, o por lo había escuchado, leído, sobre la ley de las 12 tablas. 450, es decir, unos 40 años posterior a la ley sacra, a esa amenaza y primera secesión, posible secesión del Estado romano, la primera secesión del Aventino, se produce lo que se conoce como la segunda secesión del Aventino, es decir, nuevamente los plebeyos, una vez consolidado el poder del tribunado, una vez engranado, ¿sí?, y aceitado la dinámica de la Concilia Plebis, vuelven nuevamente a forzar el poder del patriciado, planteándose nuevamente una amenaza de ruptura del Estado romano. Y la segunda secesión del Aventino, otra vez los plebeyos se convocan en su colina sagrada y desde ahí amenazan con separarse y romper la unidad de ese Estado romano. ¿Por qué sucede esto? Porque ahora lo que van a pedir, a forzar los plebeyos,
siempre atendiendo en este caso también a esos plebeyos o al grupo de los plebeyos más pobres, más desplazados, con menos posibilidades de acceso a la riqueza y también con menos posibilidades de hacerse valer social y judicialmente, lo que van a pedir el grupo de los plebeyos es un código escrito de las leyes. Es decir, hasta ese momento, las leyes en Roma no estaban escritas. Es decir, era un armado consuetudinario, es decir, que venía de la tradición y de convocar a esa tradición y de lo que la tradición decía, donde los jueces consultaban en todo caso y resolvían frente a una situación. Por supuesto, esa tradición y esos jueces, en el momento de resolver, siempre resolvían en favor de los patricios, ¿sí? Porque también el poder judicial estaba concentrado. Yo cuando hablo de poder judicial, si quieren la justicia, mejor dicho, más que el poder judicial, porque no confundamos la división de poderes en este momento, pero la justicia estaba concentrada y estaba en manos del patriciado. Había dos fuentes de consulta, en todo caso, de consulta o de línea por las cuales los jueces terminaban decidiendo. Una línea era lo que se llamaba la FAS, F-A-S, que es la tradición religiosa, lo que los colegios sacerdotales decían que los dioses decían frente a una situación a resolver. Esa era una línea de justicia consuetudinaria y tradicional. La otra línea era lo que se conocía como la mores maiorum, así como suena, mores, M-O-R-E-S, maiorum con I latina, latina orum. El término mores es costumbre. ¿Sí? Entonces, el término mores maiorum significa la costumbre de los mayores. ¿Sí? Lo que los antepasados, decían los jueces, que decidían o llevaban adelante frente a una situación determinada. Entonces, la mores maiorum, la costumbre de los mayores, lo que los antepasados decían, o la faz, que era la interpretación de lo que los dioses habían indicado en su momento, era el corpus judicial que manejaba el mundo romano a principios de la República. Pero tanto la mores maiorum como la faz raramente siempre terminaba a través de los jueces beneficiando los intereses de los patricios. Siempre en esa consulta o en esa interpretación
o en este decir lo que los antepasados o la costumbre dice frente a esto, era siempre en favor y en beneficio de un patricio frente a un conflicto, sobre todo si era un conflicto entre un patricio y un plebeyo. Muchas veces, frente a esto, el plebeyo era condenado y era condenado a la pena capital, y ahí entonces intervenía el tribuno de la plebe para una revisión de la situación, y en general la pena capital, es decir, la pena de muerte no se llevaba adelante, pero sí se resolvía algo que compensara eso en favor del patricio y en perjuicio del plebeyo. Este manejo de la justicia termina hacia el 450 generando la reacción del grupo plebeyo y la amenaza de la secesión. Como digo acá, también se entiende como los más desplazados económicamente, los más pobres, siempre seguramente eran los más perjudicados. Y los plebeyos más ricos se asocian a estas quejas y a esta amenaza de los plebeyos más pobres para forzar a los patricios a acordar y conseguir un beneficio y un avance dentro del plano político. Frente a esta secesión se convoca a 5 patricios y a 5 plebeyos que componen lo que se llama el Colegio de los Decemviros. Decemviros quiere decir los 10 hombres o los 10 varones. Los decemviros se trasladan a Atenas, estudian el Código de Solón, y rezan, lleva alrededor de 2 años el estudio de la codificación de las leyes, regresan y finalmente en el 450 se establece esto que se conoce como la ley de las 12 tablas, donde se objetiva la ley, es decir, se escribe la ley, se codifica, es el primer código romano. El primer código escrito romano. En realidad lo que se conoce y se estudia, entiendo todavía en las universidades o en las carreras de abogacía, que todavía se sigue estudiando, en muchas de ellas, el Código Romano, es un corpus muy grande, un trabajo enorme que se llevó en el siglo V después de Cristo y lo llevó adelante un emperador que se llamó Justiniano. Ese código romano recogió las leyes, las decisiones senatoriales, las decisiones de los cónsules y de los emperadores y lo unificó todo en una obra monumental que se conoce como el Código Romano. Pero la primera codificación, es decir, la primera escritura, las primeras leyes escritas pertenecen a esta ley de las 12 tablas del 450. 12 tablas de bronce, donde estaban las leyes, donde estaba cada una de las leyes escritas y expuestas todas ellas en el foro. Y de manera que estaba a la vista de todo y al conocimiento de todos. Todos los ciudadanos podían conocer esas leyes. Y no quedaba al arbitrio de los mores, de la mores maiorum o de la faz,
la decisión frente a un conflicto. Con lo cual, el 450 supone un paso en este conflicto y un adelanto por parte del espacio que están buscando los plebeyos, más allá de que la codificación de las leyes en algunos puntos no termina favoreciendo del todo a los plebeyos, pero la ventaja que encuentran los plebeyos es que está escrita, que no depende de la interpretación ni de la tradición. Si uno lee la ley de las 12 tablas, se encuentra que el poder del pater familia es enorme. Acá se establece la posibilidad o se escribe la posibilidad de la venta de los hijos en caso de no poder pagar una deuda. Se prohíbe el casamiento entre patricios y plebeyos, ¿sí? La ventaja de esta ley de las 12 tablas es que esté escrito. Ahí radica la ventaja para los plebeyos, y no apelar a la tradición. En el 444, ya no a través de una amenaza de secesión, sino a través de una ley que se conoce como la ley Canuleya, se plantea o se consigue el permiso de casamiento entre patricios y plebeyos. Y así se establece una conquista porque el casamiento entre un patricio y un plebeyo supone que en el caso de que una mujer patricia se case una mujer plebeya, perdón, se case con con un hombre patricio, supone que su descendencia, es decir, los hijos, sean patricios. Y si es al revés, si es un hombre plebeyo que se casa con una mujer patricia, puede adoptar la condición de su esposa, de manera que permite que muchos plebeyos empiecen a gozar, ellos o su descendencia, de las prerrogativas y las ventajas del patriciado. El 367 se dictan o se promulgan, se votan lo que se conoce como las leyes licinio-sextias o las leyes licinias. En algún texto lo encontrarán como las leyes licinias. ¿Qué establecían las leyes licinias? Era un conjunto de leyes de distinto tenor su contenido. La que importa y que se implementó rápidamente para beneficio de los plebeyos es permitirle a los plebeyos el acceso al consulado. Ahora, cuando terminemos con esta evolución, en esta misma clase vamos a dar otro power con las magistraturas, los poderes y las asambleas. Pero el consulado era la magistratura más alta, que era posible de ser alcanzada solo por los patricios hasta el 367. A partir del 367, los plebeyos podían aspirar a ejercer la magistratura del consulado y de hecho
unos años después, a partir de unos años después, como eran dos cónsules, uno debía ser patricio y otro debía ser plebeyo. O cuando ya esta diferencia entre patricios y plebeyos, como dije, se termina fundiendo o perdiendo de importancia, sí se mantiene esta idea de que un cónsul pertenezca o sea descendiente de una familia patricia y el otro cónsul sea descendiente o pertenezca a a una familia plebeya. Este punto, esta ley del 367, la nombro porque los plebeyos llegan al consulado, ¿sí? Pero ya antes los plebeyos habían adquirido la posibilidad de ir ejerciendo las magistraturas anteriores al consulado. Ya las vamos a nombrar hoy, vamos a ver. Cuestor, pretor, edil, curul, etc. ¿Sí? Al llegar al ejercicio del consulado, en realidad los plebeyos terminan teniendo una ventaja en cuanto al ejercicio de la magistratura, porque ellos van a poder ejercer todas las magistraturas, aún la del tribunado de la plebe, mientras que el patriciado no puede ejercer esa magistratura del tribunado, que solo queda para los plebeyos. Es decir, en ese punto, el recorrido del ejercicio político de esas magistraturas queda equiparada. Todavía no se llega al equilibrio, ¿sí? Falta para la ley Hortensia unos años, pero el recorrido del ejercicio de esas magistraturas con las leyes licinias queda equiparado. También las leyes licinias plantean una reforma agraria. Ya para esta época, Roma ha iniciado la expansión dentro del territorio de la península itálica. ¿Sí? El último gran acontecimiento que resume a Roma dentro del espacio de la ciudad y las tribus rústicas, las primeras 16 tribus rústicas, es en el 390 cuando los galos provenientes del norte de Italia llegan a Roma y estuvieron a punto de destruirla. Los galos se retiran y a partir de ahí, ¿sí? A partir del 390, Roma inicia una expansión que primero se enfocará a la conquista del territorio de la península itálica. Esta expansión lleva, por un lado, a la incorporación de las tierras que están alrededor de esas 16 tribus rústicas, hasta completar lo que fueron las 31 tribus rústicas, es decir, el número histórico de tribus campesinas, con este concepto de una tierra inalienable y libre de impuestos, que incluyó prácticamente todo el Lacio. Pero fuera, cuando ya sale Roma del territorio del Lacio, tanto hacia el norte como hacia el sur, ahí aparece otra idea, que esas tierras que se incorporan ya no son parte del Ager Romanus Antiquus, como se llamaban las tierras de las tribus, sino que conforman lo que se conoce como el Ager Publicus. ¿Sí?
la tierra del pueblo, ager, A-G-E-R, publicus, las tierras del pueblo. Pero ese ager publicus empieza lentamente a ir cayendo en manos de las familias más ricas. De manera que esta primera expansión que hace en el territorio de la península itálica y que le insume a Roma prácticamente todo el siglo IV, da inicio a la gestación de los primeros latifundios, es decir, de las primeras tierras en manos de pocas familias muy ricas. Las leyes licinias tratan de romper esto, es decir, tratan de frenar esta acumulación de tierras en manos de las familias más ricas, y esas familias más ricas en general se van concentrando en las familias que componen el Senado. Trata de frenar el avance de los latifundios, planteando una reforma agraria, planteando una cantidad de tierra por familia que no supere en ese momento lo que eran las 500 yugadas. La yugada es una medida agraria en que se medía en la antigua Roma los terrenos, ¿sí? La yugada tiene que ver con lo que una yunta de bueyes puede arar en un día. Y equivale aproximadamente esas 500 yugadas a unas 125 hectáreas con nuestro sistema métrico de superficie. Bien, o sea, las leyes licinias pretenden poner un freno en la acumulación de tierras, pero ese aspecto de las leyes no se aplica. Así se aplica la posibilidad, como digo, de que los plebeyos logren llegar al consulado, pero lo que tiene que ver con la reforma agraria y el freno de acumulación de tierra por parte de las familias más ricas no se aplica. De manera que la acumulación y la creación de los primeros latifundios con la expansión de Roma dentro de la península itálica se va generando, se va dando, ¿sí? Y va naciendo una clase económica que también tiene un protagonismo político y que su base de poder está en la acumulación de tierras. En el 318 tenemos la ley Ovinia. La ley Ovinia permite a los plebeyos que hayan sido funcionarios integrar el listado de senadores, ¿sí? Es decir, los censores tenían una lista de posibles senadores. Esa lista, como dije el otro día, se llamaba álbum. Bien. En esa lista se permite ahora el ingreso de plebeyos para la posibilidad de acceder a un cargo dentro del Senado. El Senado estaba cooptado y dominado por el patriciado. A partir del 318, la ley Ovinia le permite
a los plebeyos acceder al Senado. Fíjense cómo van ganando cada vez más espacio político que también va asegurando espacio económico, porque esta ley Oviña tiene relación con las leyes licinias. Por un lado, porque los funcionarios, una vez que terminaban de ejercer su función, naturalmente eran candidatos o podían pasar a integrar un asiento en el Senado, ¿sí? Pero además, digo, la expansión que lleva adelante Roma durante el siglo IV enriquece y genera familias latifundistas, pero estas familias latifundistas son tanto patricios como plebeyos. Los plebeyos ricos empiezan a asegurarse su fuente de poder económica, a equipararse con el patriciado en esto, o con los patricios ricos, con lo cual, y si el Senado es el lugar de espacio político que las familias latifundistas tienen para accionar políticamente, lógicamente estas familias latifundistas plebeyas van a presionar para poder tener la posibilidad de ingresar, y finalmente la ley Oviña le permite el ingreso al Senado. Finalmente, terminando el siglo IV, en el 300, se establece la ley Ogulnia. La ley Ogulnia le permite a los plebeyos ocupar el último espacio que era prerrogativa exclusiva del patriciado, que era el espacio religioso. ¿Sí? A partir del 300, los plebeyos podían integrar los colegios sacerdotales, sobre todo el colegio del pontificado, ¿sí? Que era el colegio sacerdotal más prestigioso. Quien fuese miembro de ese colegio sacerdotal o pontífice máximo, tenía no solamente un poder religioso, sino también poder político y económico. A partir del 300 y con la ley Ogulnia, los plebeyos acceden a esa posibilidad. De manera que el recorrido que estamos viendo desde el 490 hasta el 300 se ve claramente cómo ese conflicto patricio-plebeyo termina equiparando los poderes políticos, económicos y ahora también religiosos que a principios de la República estaban en manos exclusivamente patricias. Acceden a las magistraturas, se codifican las leyes, se permite el casamiento entre patricios y plebeyos, magistratura exclusiva, ingreso al Senado, ingreso a los colegios sacerdotales. Profe, una pregunta. Sí, todas las que quieras. Decime quién sos, pues no te veo. Nair Pereira. Nair, dale, sí. En el tema religioso, ¿compartían los mismos dioses o No, sí, por supuesto. No, sí, las divinidades eran, eran no había diferencias entre patricios y plebeyos. buenísimo, sí. Probablemente hubiese alguna divinidad, pero no superior, que fuese más afecta por los patricios o por los plebeyos. Por ejemplo, Rómulo, el fundador mítico de Roma, muere en el Quirinal, y de hecho
cambia su nombre de Rómulo por Quirino, y de ahí que la colina se denomine Quirinal, y era una divinidad cercana a los patricios, porque los patricios se consideraban fundadores de Roma, por lo tanto Rómulo representaba a ese grupo de los fundadores de Roma, y entonces Quirino como divinidad era una divinidad cercana o afecta al patriciado, pero el panteón de dioses era exactamente el mismo para todos. ¿Sí? Ah, buenísimo, no, yo lo pensé por el tema de que recién en el 3000 lo empezaron a integrar en el tema religioso, En posiblemente el era capaz que no 300, en el compartían, 300. en el 300, perdón, capaz que no compartían dioses, decía yo, capaz que No, se fueron sí, integrando poco a poco. sí. Lo que pasa que el ejercicio de los ritos religiosos, ¿sí? Y el cuidado de los intereses religiosos hasta el 300 estaba en manos exclusivas del patriciado. A partir del 300 y con esta ley Ogulnia también se comparte con los plebeyos. ¿Mm? Buenísimo, muchas gracias. Bien, tenemos una ley más, ¿sí? Claro, yo voy marcando estas leyes para para dar un poco la evolución del conflicto patricio-plebeyo. Porque los alumnos siempre me preguntan, ¿hay que saberse las leyes de memoria con los años? Y la verdad que a mí no me interesa que sepan el nombre de la ley y el año de memoria, lo pueden tener. Lo que sí me interesa que sepan es lo que significó cada una de estas leyes en este conflicto que estamos planteando, ¿sí? Y cómo van marcando esta evolución hacia la equiparación de protagonismo político de ambos grupos. Finalmente llegamos a lo que Graciela había nombrado en su lectura, ¿sí? La ley Hortensia del 287, que para Romero, que es el autor que estamos siguiendo, es el punto de equiparación, es el punto de equilibrio de poderes entre patricios y plebeyos, ¿sí? Es el punto de igualdad. Por eso yo traté de representarla en este Power con esta línea izquierda que asciende y después tenemos una línea horizontal. Esa línea horizontal en todo caso marcará este estado de equiparación de poderes y de protagonismo político, religioso y económico. ¿Qué dice la ley Hortensia del año 287? Establece algo que tiene que ver con las asambleas. Recuerdan ustedes, en el 490 se crean las asambleas tribales y dentro de las asambleas tribales sesionaban la comitia plebis, que era una asamblea exclusivamente plebeya, ¿sí? Que emitía unas disposiciones que, ¿se acuerdan cómo se llamaban esas disposiciones? Es un término que se sigue usando ahora, no con el mismo sentido, pero se sigue usando esa palabra. ¿Se acuerdan cómo? ¿Plebiscito? Los plebiscitos, perfecto. Hoy plebiscito es una consulta al pueblo, ¿sí? El término plebiscito en el marco jurídico romano, si quieren, de la antigua Roma, era una disposición o una ley que a partir del 490 emitía la comitia plebis y que solo era de obligación estricta para ser cumplida por los plebeyos, salvo que el Senado también la aprobara, entonces se transformaba en una ley general, tanto patricios como plebeyos.
¿Quién emanaba las leyes generales? Los comicios centuriados. Ese era el órgano donde lo que sancionaba como ley era de obligatoriedad para todos los ciudadanos. Lo que sancionaba la comitia plebi, los plebiscitos, era solo para los plebeyos. Hasta la ley Hortensia. ¿Qué establece la ley Hortensia? Que los plebiscitos no necesitan más el visto bueno del Senado o la autorización del Senado para tener carácter de ley general y efectiva para todos los ciudadanos. De manera que a partir de la ley Hortensia, lo que emanan las asambleas tribales tienen carácter general. La asamblea tribal va a emanar plebiscitos, pero esos plebiscitos ya no van a pasar más por el Senado. El Senado pierde esa autoridad, ¿sí? Y eso que se sancione tiene vigencia para ser cumplidas por todos. Es decir, se equipara a la lex, que era lo que emanaban los comicios centuriados. Y es más, como el romano era un hombre práctico, la resolución de una votación en los comicios centuriados requería de que se votasen por lo menos 98 centurias, o 97 en realidad, 97 o 95, 97, 98 centurias. Si votaban todos favorablemente lo mismo, entonces quedaba sancionada la resolución o la lex desde los comicios centuriados. La votación en las asambleas tribales suponía menos tiempo. ¿Por qué? Porque las asambleas, las tribus eran 35, con lo cual, si 18 votaban en un mismo sentido, ¿sí? Igual estaba resuelta la votación. Era mucho más rápido y mucho más práctica. Por lo tanto, a partir de la ley Hortensia, la asamblea o el comicio que pasa a tener protagonismo legislativo, es decir, protagonismo de votación de ley, van a ser las asambleas tribales en perjuicio de los comicios centuriados. De manera que ahí también se establece un cambio a partir de la ley Hortensia. Como dice Romero, siguiendo a Romero, la ley Hortensia establece a partir del 287 el conflicto, el final del conflicto patricio-plebeyo y la equiparación del poder de ambos grupos. Ese equilibrio se mantiene durante todo el siglo III, que es un siglo que está cruzado por el conflicto con los cartagineses, ¿sí? Conocido como las guerras púnicas. Hay 3 guerras púnicas. La segunda, ya nos vamos a ocupar en otro momento de las guerras púnicas, lo hago esto rápido. La segunda termina en el 201 a.C. con la victoria de los romanos sobre Aníbal en la batalla de Zama y la derrota de los cartagineses y el dominio de Roma del Mediterráneo occidental. Ese final de la Segunda Guerra Púnica, ese triunfo de los romanos sobre los cartagineses en el 201,
supone también la ruptura de ese estado equilibrado, la ruptura de ese equilibrio que se había alcanzado finalmente en el 287, porque durante el siglo III y estas guerras púnicas gestan o generan un nuevo grupo dirigente. Un nuevo grupo dirigente que va a salir a competir espacio político con el grupo dirigente tradicional, lo que se conocía como, o se conoce como la nobilitas. La nobilitas es ese grupo dirigente tradicional. Este grupo de dirigentes encabezados por la familia de los Escipiones y de los Cornelios se forman en esas guerras púnicas y salen a competir ahora el espacio político de las familias tradicionales. Ahí se rompe el equilibrio, por eso lo ejemplifiqué con el final de esa línea horizontal y una línea que desciende porque significará finalmente a partir de mediados del siglo II y durante todo el siglo I, donde se dan las guerras civiles, el fin de la República. Cuando Octavio, el sobrino de César, es consagrado príncipe, primero entre todos los ciudadanos, finaliza la República. Entonces ese equilibrio del 287 se rompe en el 201 y cubre los dos últimos siglos de la era anterior al nacimiento de Cristo, ¿sí? El siglo II y el siglo I, que está caracterizado por una descomposición de los principios de la República hasta que finalmente cae e inicia el tercero de los periodos que habíamos visto allá al principio, que es el imperio, ¿sí? O el principado y el dominado. Esto va a ser tema de desarrollo más adelante. Pero también les quería mostrar, a ver si... ¿sí? Este power, a ver si lo muestro rápido, así no lo vamos a ver. Este power tiene, lo usé el año pasado, para este año había hecho pero otro que vimos recién, pero me interesa se los voy a pasar igual. Acá tienen la caracterización de los patricios, la caracterización de los plebeyos, según Gesalfoldi, que ya lo vimos también, igual se los voy a enviar, pero acá hace un recorrido de las leyes que vimos recién, ¿sí? Las secesiones del Aventino, la primera y la segunda, y ahí en este power aparece qué es lo que se conquista en cada una, que en el otro power no estaba simplemente enunciada, también para que lo tengan, el tribunal, la asamblea, lo demás que fuimos viendo, la ley Ovinia, la ley Ebunia y la ley Hortensia, y acá, en esta diapositiva, hago hincapié en lo que eran los comicios, las magistraturas y el Senado, como para que esto quede cerrado y no quede solamente por ahí en el apunte, que a lo mejor se faltó algo tomar. Volvemos a repasar con esto 3 comicios. Recuerden que comicio es asamblea, es reunión de ciudadanos. Los comicios centuriados, donde el ciudadano actúa en tanto soldado, ¿sí? Pongo ahí, emite lex o leges es el plural de lex, o sea, emite una ley o leyes, se reúne en el campo de Marte,
Votan por centuria, como habíamos visto ya en algún momento, cómo esas centurias se agrupaban, superclase, primera, segunda, tercera, etcétera, y que se pertenecía por fortuna, de manera que, como dije recién, 98 votos aseguran el triunfo de la decisión que se va a tomar y asegura el dominio de los más ricos, es decir, consolida un sistema aristocrático, timocrático, es decir, la república, el modelo republicano romano, es un modelo que, si bien tiene espacios de participación, asegura el dominio de los intereses de los más ricos, más allá de los espacios de participación que planteen. Porque todo este espacio político que ganan los plebeyos, en realidad beneficia y redunda en el poder de los plebeyos más ricos. Se sirven de la indignación de los plebeyos más pobres, pero el beneficio es para los más ricos. Y la República Romana es una república que asegura el dominio de los más ricos, más allá de abrir a la participación. ¿Sí? Por eso, y haciendo aparte, digo, hoy por hoy que se escuchan estas voces, defendemos la república, bueno, hubo distintos tipos de república, ¿sí? La república, la Tercera República Española fue una república comunista, ¿sí? Entonces, tendrían que ser más específicos cuando hablan de república. Acá la república era el asegurarse el dominio de una aristocracia terrateniente. Y dice ahí, eligen a los magistrados con imperium. Ahora vamos a explicar qué es esto. Comicios curiados son los primeros comicios que vienen, ¿no?, anteriores a los comicios centuriados. También habíamos hecho referencia a ellos, ciudadanos por pertenecer a las curias. ¿Se acuerdan que el término curiado vendría de covires, es decir, reunión de varones, varones asociados a 30 familias, porque en principio eran 3 tribus étnicas y no domiciliarias? Bien. Cuando se crean los comicios centuriados, los comicios curiados pasan a segundo plano y finalmente terminan atendiendo y entendiendo asuntos religiosos. Por ejemplo, pongo ahí la lex curiata de imperio. Cuando un magistrado con imperium, ahora explico qué es esto, cuando un magistrado con imperium es elegido, pasa por la aprobación de los comicios curiados, es decir, como tienen asuntos religiosos, hacen la consulta a los dioses, estudian algún signo que los dioses le dan, y ya vimos cuáles eran, vísceras, vuelos de pájaro, etc. Y si está aprobado ese magistrado, se da la lex curiata de imperio que aprueba que puede ejercer ese cargo. Queda solo para eso. Y después los comicios o asambleas tribales, que son las que se conforman en el 490, el ciudadano actúa por pertenecer a la tribu, se reúne en el foro, elige los magistrados con potestas, ahora vamos a ver qué es esto, votan por tribus, asegura el dominio de los terratenientes, porque hay 31 tribus rústicas o campesinas y 4 tribus urbanas, de manera que los intereses del campo apabullan a los intereses de la ciudad, ¿sí? Por eso asegura el dominio de los terratenientes. Dentro se reúne la Concilia Plebis, que emite los plebiscitos, y en el 287 reemplaza como órgano que dicta leyes
a los comicios centuriados. Magistraturas. En principio había magistraturas que las pueden encontrar en algún texto, como superiores o patricias e inferiores o plebeyas. Esto, cuando digo en principio, es al inicio del siglo V, ¿sí? Es decir, cuando se inicia el conflicto patricio-plebeyo. Las plebeyas son tribuno de la plebe y edil plebeyo. Y las patricias, de abajo hacia arriba en importancia, el edil curul, que se ocupaba como ayudante del cuestor, y el cuestor era quien se ocupaba de la administración de las cuestiones propias de la ciudad de Roma, algo así, si quieren, como un intendente, ¿sí? Después estaba el censor, que entendía en las cuestiones que tenían que ver con la o la ubicación de los ciudadanos en las tribus, la convocatoria a los comicios o las asambleas tribales, y además organizaba los censos cada 5 años para ubicarlos en los comicios centuriados. El pretor, que tenía funciones militares y judiciales, y los pretores, perdón, y los cónsules, que también eran 2, que tenían funciones políticas y militares. Esto es al inicio de la República. Vimos que para el 367 un plebeyo puede recorrer todas las magistraturas, ¿sí? Puede recorrer y puede ser edil, curul, cuestor, censor, pretor y cónsul. O sea que a partir del 367, con la ley de Licinias, ya no habría más patricias y plebeyas. Serían todos para todos, salvo el tribunado de la plebe y el edil plebeyo, que es exclusivamente plebeyo. Y fíjense que a cada una de ellas le puse o imperium o potestas, porque estos eran los 2 poderes que existían en Roma. El imperium es el poder militar, el poder que tiene un magistrado para dirigir ejércitos en el campo de batalla. Los únicos que tienen poder de imperium son los cónsules y los pretores, porque son los que pueden dirigir ejércitos. Y como tienen poder militar, por eso los comicios centuriados, que son los ciudadanos reunidos en tantos soldados, los eligen porque tienen el imperium. Los demás no tienen imperium, tienen potestas, al igual que los pretores y los cónsules. Los pretores y los cónsules tienen 2 poderes. El imperium, que se ejerce fuera de Roma porque es poder militar, y la potestas. La potestas es el poder civil, el poder que se ejerce dentro del espacio de la ciudad y las tribus que lo rodean. ¿Sí? La potestas es el poder civil. Por eso, como es el poder civil, los que tienen exclusivamente potestas, censor, cuestor, edil, tribuno de la plebe y el plebeyo, son elegidos por los comicios o las asambleas tribales, porque solamente tienen poder civil, poder que es ejercido dentro del espacio de la ciudad. Esa es la diferencia entre el poder de imperium y el poder de la potestad. ¿Puede un cónsul o un pretor ejercer su poder de imperium dentro del espacio de las ciudades? No. Ahí tiene su poder de potestad. Por eso no pueden
ingresar armados ni ingresar con el ejército. Y finalmente, la institución, que es el Senado, pongo ahí, nace como consejo del rey. Nace con 100 miembros, ¿sí? De la nobleza más cercana al primer rey, que es Tarquinio el Antiguo. Después Servio Tulio lo eleva a 300, que será el número histórico hasta fines de la República. No es un órgano legislativo, sino que es un órgano consultivo, con esta idea de que en general, cuando el Senado da acuerdo a algo y después se lleva a votación, en general se resuelve en favor de lo que había decidido el Senado. Sus miembros pertenecen al orden senatorial. La nobleza la componen los miembros de las familias más tradicionales. Homo novus, quienes ingresan al Senado sobre todo a partir del siglo III a.C. Esta nueva clase dirigente que yo les había dicho que se forma en las guerras púnicas, ¿sí? Se forma una nueva clase dirigente. Estos son los hombres nuevos que salen a competirle el espacio de poder a la nobilita, que son las familias tradicionales. Para ser senador no es necesario haber pasado una magistratura, no necesariamente. Los magistrados patricios entran directamente al álbum. Desde el siglo III los censores manejan la lista e incluyen o quitan senadores, pero también a partir de la ley Lovinia ingresan los plebeyos, los censores ingresan a plebeyos, magistrados o no, dentro de ese listado del álbum. Acá está como el panorama que entiendo por ahí les aclara un poco más de este juego político en el espacio republicano. Bien. Consultas. Les voy a mandar para mañana, les voy a subir los 2 Power que vimos hoy. Así tienen un panorama de todo este proceso conflicto plebeyo. Y la semana que viene entonces nos vamos a dedicar a ese siglo III. Bueno, bien Jessica. Nos vamos a dedicar a ese siglo III, ese siglo de las guerras púnicas, ese siglo del enfrentamiento con los cartagineses, que finaliza ahí en el 201, que conforma una nueva clase dirigente y que además le permite a Roma hacerse dueña del Mediterráneo occidental y comenzar a mirar hacia el Mediterráneo oriental. Paso lista, ya está tomada la lista. Como texto, y también, perdón, les voy a subir algo que grabé yo, me grabé a mí mismo leyendo y aclarando algunas cuestiones del Estado patricio plebeyo, de manera que ustedes lo leen directamente de Romero y si quieren escuchan o ven el video para tener también otra información aclaratoria. No se metan todavía con el Estado cesariano, que es el que le sigue, porque tenemos que ver algunas cuestiones y si no van a quedar ahí medio flotando y sin entender. ¿Sí? Muchas gracias por todo, nos vemos la semana que viene. Profesor, una pregunta, el texto para la semana que viene, este no lo tocamos, ya lo leímos, el de Romero, ¿cuál es el próximo? Mirá, el próximo que seguiría sería el que le sigue al Estado patricio plebeyo. El Estado patricio plebeyo termina y ya tiene el titulito del Estado cesariano.
Si quieren leerlo, léanlo, pero se van a quedar con cosas que no van a entender porque yo lo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, con leer el Estado Patricio Plebeyo, ahí estamos bien. La semana que viene, ahí voy a darle seguramente algún texto, porque recuerden que la semana que viene tenemos clase, y ya el otro, el 21, es feriado para nosotros, entonces no va a haber clase, ahí van a tener 15 días, ¿sí? Está perfecto, profe. Bueno, muy bien, nos vemos el martes que viene, chicos. Buenas noches, semanas. muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos la próxima Buenas martes. noches. Gracias. Chao, chao. Chao, profesor.